No imites la conducta de Esaú. Así que voy a hacer una pequeña oración y entonces vamos a empezar a escudriñar la escritura. Maravilloso Dios, que nos has creado para tu gloria con un propósito y nos has hecho un llamado. Aquí estamos. Te damos muchas gracias por nuestro Mesías Yeshua y oramos, Señor Dios, que seamos hoy edificados y que como iglesia sepamos cada día ponerte a ti en primer lugar ante todas las cosas y de la misma manera apreciar todo lo bueno, bondadoso y amoroso que has sido con nosotros. Que nuestra vida, Señor Dios, y que nuestras obras sean un reflejo también de esto, Señor, que sabemos valorar todo lo que haces por nosotros. Y de la misma manera, en nuestro corazón haya una determinación de serte fieles en el pacto que hemos recibido y que tú has hecho con nosotros por medio de Yeshua, por medio de su sangre, de su carne, de su sacrificio por amor a nosotros. Muchas gracias, Señor, por darnos esta herencia, por darnos este amor, por darnos a nuestro Mesías, por llamarnos tus hijos. Somos tu pueblo, somos tu casa, los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob, que estamos aquí, Señor Dios, para edificar tu iglesia, levantar tu nombre, servirte, Señor, como ministros de un nuevo pacto y poder, Señor, hacer tu voluntad y ser fieles a ti. Por Yeshua nuestro Mesías. Gracias, Señor. Amén. Amén, amén. Bueno, hermanos, tengo que hacer dos cosas antes de poder entrar al tema. Primera cosa es relatarles brevemente la historia de Jacob y de Esaú. Y en continuación, dar un salto en la historia rápidamente para llegar al libro del profeta Malaquías en el capítulo 1. Cerca, ¿verdad?, de mucho tiempo después, bueno, y poder rememorar otra vez cómo esa historia y un episodio en particular entre Jacob y Esaú parece un escenario que se vuelve a repetir y que por esa razón Dios levanta a los profetas del último tiempo de la restauración después de la cautividad babilónica para hablarle al pueblo acerca de algo que era reincidente en ellos, que tal vez, ¿verdad?, no era algo que hubiesen dicho, pero sí era algo que habían hecho. Entonces recuerden, hermanos, que estamos en la serie Camina con los Profetas, en la serie que voy a estar compartiendo este año y que está conectada con la lectura que cada semana vamos haciendo de la Torah. Esta porción se llama la Haftara, es decir, la lectura de los profetas que acompaña a esa historia. Esta historia de Jacob y de Esaú está en Génesis 25 a Génesis 28 y solamente quiero resaltar algunos aspectos esenciales para poder entender cómo esta historia refleja la situación del pueblo de Israel que regresó de la cautividad y que tal vez lo está perdiendo de vista. Por eso Dios tiene que discutir con ellos por medio del profeta para exhortarlos a que mejore su conducta. Amén. Y en la palabra de Dios en Romanos 12:2 dice la Biblia que no imitemos la conducta de este mundo. Este mundo puede también, hermanos, llamarse o puede ilustrar a la vida de Esaú. Esaú es como la humanidad es como Esaú, porque Esaú en primera instancia solo pensó en el aquí y en el ahora. No pensó en las cosas del futuro, no pensó en lo porvenir, no pensó en la vida eterna. Segunda cosa que era muy común de Esaú y que viene siendo todavía un reflejo de la humanidad es que menospreció la herencia, la tomó en poco, menospreció la herencia, y la herencia es el amor de Dios. La herencia la recibimos por medio de Jesucristo. Así que cuando la gente rechaza la oportunidad de recibir el amor de Dios y recibir el mensaje del Evangelio, está rechazando la herencia, la está menospreciando. Entonces, ¿verdad? Esa es la distinción de Esaú. Y finalmente, algo que Esaú con rebeldía hizo hacia Isaac y Rebeca y hacia Dios, finalmente fue casarse con mujeres impías o infieles. De acuerdo que en la Biblia se llaman mujeres cananeas
Y entonces ese yugo desigual igualmente fue una conducta, una actitud desagradable delante de Dios. Bien, entonces por otro lado está la historia de Jacob. Jacob al que Dios amó, Esaú al que Dios aborreció o no lo amó simplemente. A Jacob amó, a Esaú no lo amó, pero Jacob, que era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, un hombre que era distinto a su hermano Esaú, porque Jacob veía de lejos, veía a lo lejos, es decir, pensaba en el futuro, es decir, consideraba las cosas de la eternidad. Pero Jacob era el primogénito de Dios, el elegido de Dios, aunque Esaú nació primero y Jacob nació tomándole el talón, siendo una de muchas señales que Dios por medio de su vida dejaría para que a través del reflejo de su vida también tuviéramos una enorme ilustración. Si Esaú representa a la humanidad, Jacob representa al Mesías. Y las huellas del Mesías, las señales del Mesías que quedarían en la vida de Jacob, pero que a través de Jesús, a través de Yeshua, lograríamos ver con claridad cómo Dios cuenta el final desde el principio, y la historia de Jacob representa el hombre espiritual que mira a la distancia, que no está limitado por lo material, que depende de Dios. Amén. Que está en su mente y su corazón en lo que está por venir. Entonces estas historias se encuentran en un episodio cuando Esaú tiene hambre y no encuentra qué comer, y Jacob ha preparado un rico guisado. Y entonces Esaú le pide de tragar de ese rojo. Y Jacob le dice, véndeme tu primogenitura por este plato. Así que a Jacob se le hace fácil decir, ¿verdad? Yo para qué quiero esa herencia ahora, si yo lo que necesito es saciar mi sed en este momento. Necesito suplir mis necesidades ahora. ¿Por qué pensar en el futuro? ¿Por qué no mejor lo que es ahora? Y de esa manera la Biblia dice que Esaú menospreció la primogenitura y la vendió. Lo cual, hermanos, nos vuelve a mostrar que la vida de Jacob es una vida de un verdadero justo, de un hombre íntegro, de un hombre que amaba a Dios y amaba la bendición de Dios. Y que a pesar que su vida iba a ser una señal de Dios en cada cosa que hacía, ahora él, ¿verdad? Toma su derecho legal, obtiene su derecho legal de ser el primogénito y el heredero que va a buscar no la herencia material de su padre, sino la herencia espiritual con la cual se cumpliría la promesa de la redención de Dios. ¿Me van siguiendo? Porque es el Dios de Abraham y es el Dios de Isaac y ahora es el Dios de Jacob. Y Esaú está fuera. Y Esaú es hijo de Isaac, pero no es el de la promesa. Y no es el del linaje y no es el de la simiente. Y la simiente es el Mesías Yeshua. Así que bríndenle un fuerte aplauso, por favor. Denle un fuerte aplauso a él, que es esa simiente y ese es el linaje. Por eso somos hijos de Abraham y somos hijos de Isaac y somos hijos de Jacob, porque nuestro padre Abraham, el padre de la fe, porque por la fe fue justificado Abraham y nosotros por la fe en Yeshua somos justificados. Y las obras de Abraham nuestro padre haremos, y de Isaac y de Jacob. Por eso este mensaje es, no es el camino de Esaú el camino que tenemos que seguir. No es la conducta de Esaú la conducta que tenemos que imitar. La conducta de Jacob, que Jacob fue íntegro. Pero mencionaré tres cosas ahora sí para poder brincar a nuestro pasaje clave en el libro de Malaquías. Número 1, Esaú solo pensó en el hoy. Número 2, menospreció la primogenitura. Y número 3, se casó con mujeres cananeas. Ahora, hermanos, vayan conmigo en un instante a este nuevo episodio en la historia del pueblo de Israel. Cuando ya, hermanos, la nación que viene de las 12 tribus de los hijos de Jacob, ahora de los hijos de Jacob y su descendencia,
establecieron un reino que se dividió y que se fue cautivo, pero que hubo un remanente o hubo un retorno después de la cautividad de Babilonia, de regreso a la tierra de Israel, a Jerusalén, para reconstruir el templo, poder volver a ofrecer los sacrificios, reconstruir la ciudad y la nación. Y estos que retornan de la cautividad tienen la tarea principal de poner primero a Dios y apreciar lo que Él ha hecho y serle fiel a Él. Sin embargo, bueno, nosotros asumiríamos que ellos cuando regresan ya aprendieron la lección, pero la verdad o la realidad es que no aprendieron la lección, que es una generación que una vez más necesita escuchar la voz profética para ayudarnos a regresar al camino, al verdadero camino en el que Dios los quiere incursionar, porque los retornados de Babilonia pensaban en ellos, porque la Biblia dice aquí que ellos estaban dedicados a sus casas, a adornarlas, a embellecerlas, y el templo de Dios estaba como abandonado, incompleto, inconcluso. No estaba terminado como debía de ser. Segunda cosa, los sacerdotes de la restauración estaban ofreciendo sacrificios con defectos. Ellos estaban poniendo pan inmundo, es decir, pan robado, es decir, pan que no estaba honrando a Dios, y los animales estaban llegando así. Así que esto es completamente desagradable a Dios y ellos lo están aceptando. Y tercer lugar, está pasando en el pueblo de los que han regresado que las mujeres cananeas o las mujeres extranjeras están reemplazando a las esposas de ellos. Las esposas de ellos que eran buenas esposas, mujeres temerosas de Dios, que eran apartadas del mal, mujeres que de verdad adoraban a Dios, y ellos las estaban dejando para ir a buscar a aquellas mujeres que estaban dentro seguramente de la idolatría. Entonces el peligro no era solamente, ¿verdad?, encontrar un yugo así, sino someterse a lo que implicaba todo eso de volver otra vez atrás. ¿Están aquí? Bueno, ya he predicado el mensaje. Abran su Biblia en Malaquías capítulo 1 y solo vayamos leyendo para que entendamos después de este contexto. El libro de Malaquías capítulo 1 dice: profecía de la palabra de Hashem a Israel por medio de Malaquías. Yo los he amado, pero ustedes preguntan, ¿en qué nos has amado? Y responde Dios: ¿acaso no era Esaú hermano de Jacob? Sin embargo, amé a Jacob y aborrecí a Esaú, y he destinado sus montes a desolación y su herencia para los chacales en el desierto. Entonces, hermanos, por eso todo lo anterior, para poder empezar a entender cuál es el mensaje que Dios le dio al profeta Malaquías y que Dios hasta el día de hoy también nos quiere dejar a nosotros, empezando por reconocer que Dios los había amado aún a pesar de todas las circunstancias. Y de la misma manera que Dios los amó a ellos, también Dios nos ha amado a nosotros. Igual, a pesar de las dificultades, muchas veces las experiencias buenas o malas de la vida nos hacen cuestionar el amor de Dios. Nos hacen pensar, es que si Dios me amara, esto no me hubiera pasado. O es que si Dios me amara, yo estaría aquí, yo estaría allá, etcétera, etcétera. Pero es que el amor de Dios va más allá de nuestros pensamientos. ¿De acuerdo? En la manera en que Dios nos ama, rebasa nuestra propia capacidad de interpretar nuestros hechos y de poder determinar si es que me ama mucho, me ama poco. No hay nada que puedas hacer para que Dios te deje de amar, porque Él te ha amado con amor eterno. Su amor no cambia, su amor permanece, su amor es firme y su fidelidad igual. Amén. Sí, ese es Dios que nos ha amado completa y absolutamente más allá. Porque el pueblo, hermanos, no entendía, el pueblo de Israel no entendió que la cautividad era una muestra de amor.
El amor no siempre llega entre abrazos y besos. El amor llega en la corrección. El amor llega en la disciplina. El amor llega en la llamada de atención preventiva. El amor llega anticipado. ¿De acuerdo? Y el amor de Dios muchas veces se ha expresado en que Él ha tenido que enmendar nuestro caminar. Bueno, es que nuestros hijos, cuando les damos una buena, como que no sienten que los amamos, ¿verdad? Ellos están extrañados, pero los padres sabemos que es una forma de amor para prevenir, para corregir. Israel fue corregido, no fue destruido, ni eliminado, ni reemplazado. Israel solo fue corregido por el amor que el Padre le tenía a Israel, pero Israel no lo entendía, ¿de acuerdo? Por eso dijo, ¿en qué nos has amado? ¿Cómo es que tú nos has amado? Así que Dios recuerda la historia de Jacob y de Esaú. ¿Y cómo es que Dios mostró el amor a través de Jacob y lo ayudó a salir de todas las circunstancias de la vida que enfrentó? Pero en relación con Esaú, Esaú fue una casa que también tuvo descendencia, pero como dice el versículo, poco a poco fue a desolación. Y la casa de Jacob abundó y la casa de Esaú disminuyó. Entonces, si Dios no hubiese amado a Israel y aún a ese remanente ya no existiría, hermanos. Israel se hubiese acabado y Dios hubiera dicho, lo sustituyo y lo reemplazo. Nosotros no somos reemplazo de Israel. Nosotros somos Israel. Amén, amén. Bien, entonces tenemos que hacer esto, hermanos. Número uno, no podemos repetir la conducta de Saúl cuando nuestros pensamientos se limitan solamente a este mundo. Cuando nuestra mente se determina a lo que yo quiero hoy, lo que quiero aquí y ahora, instantánea y rápidamente. La vida es más que eso. Tenemos que recordarnos, hermanos, que hay una vida más allá del sol, como dice la canción, ¿verdad? Que hay una vida futura y que nuestra vida tiene que alcanzar a lo que está por venir. Tenemos que pensar en lo que está por venir. La gente no piensa en lo que está por venir. Y muchas veces, hermanos, me ha tocado cuando he caminado aquí en la ciudad, vengo de una reunión o vengo de algo de parte de Dios y veo que la gente está feliz. La gente está en el lugar donde se reúna a comer, a beber o lo que haga. Y digo yo, ¿cómo pueden estar estas personas aquí como si nada pasara, nada les importara? Ellos están aquí, pueden quedarse horas y horas. ¿Que no tienen una casa donde llegar? ¿Que no tienen una familia que recibir? ¿Que no tienen alguien por el cual se preocupan? Están así, simplemente viviendo y ya, sin importar nada. Yo me cuestiono, me hago esa pregunta y digo, ¿cómo esto es posible? No piensan que hay una vida más allá, que hay una verdadera vida, una vida eterna que Dios nos ha dado como herencia y que tenemos que cuidarla. Entonces, segunda cosa, no repitamos la conducta de Saúl con el menosprecio. Y el menosprecio en relación con qué, hermanos? Bueno, pues Esaú menospreció la primogenitura. Los sacerdotes de la historia de Malaquías menospreciaron a Dios, no porque se lo dijesen, sino en la manera en que su servicio estaba siendo ofrecido a Dios. Y para que ustedes entiendan un poquito, vamos a leer más. Miren, nos quedamos aquí solamente en el verso 3. Yo aborrecí a Esaú y he destinado sus montes a desolación y su heredad para los chacales del desierto. Y si los edomitas dicen, aunque nos hemos empobrecido, volveremos y reconstruiremos los lugares desolados, así dice Dios, Jehová de los ejércitos, ellos construirán, pero yo los derribaré. Y los llamarán frontera de iniquidad, pueblo contra el cual está Dios airado para siempre. Sus ojos lo verán y ustedes dirán, Dios se ha engrandecido más allá de la frontera de Israel. El hijo honra al padre y el siervo a su señor. Ahora, si soy padre, ¿dónde está mi honra? Y si soy señor, ¿dónde está mi temor? El Señor de los ejércitos le dice a ustedes esto, oh sacerdotes, que menosprecian mi nombre, pero ustedes dicen, ¿en qué hemos menospreciado tu nombre? En que ofrecen sobre mi altar alimento contaminado, pero vuelven a decir cómo lo hemos contaminado, al pensar que la mesa de Dios es despreciable.
Y cuando ofrecen el animal ciego sobre el altar no es malo. Y cuando ofrecen el cojo y el enfermo no es malo. Preséntalo a tu gobernante, ¿acaso se agradará de ustedes y lo aceptará? Dice Dios. Hashem Sebaot. Bueno, hermanos, miren lo interesante, miren lo bonito. Quiero plantearlo desde esta perspectiva. Dios dio el tabernáculo y Dios dio los sacrificios como una muestra de su amor. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Lo saben, ¿verdad? Lo sabemos. Pero dicho en estos términos del tabernáculo y el sacrificio, es lo mismo que decir, sin un cordero, nadie verá al Señor. Es decir, sin que alguien se presente, si alguien se quiere presentar sin un cordero para el sacrificio, ¿cómo va a obtener el perdón de Dios? Porque el perdón de Dios es una muestra de su amor. ¿De acuerdo? Así que el sacrificio, más que saciar la molestia de Dios, venía para darles a ellos el perdón. Y Dios dio el tabernáculo y el sacrificio y el sacerdocio para la conveniencia del pueblo. Porque la escritura desde el principio que Dios se reveló, se mostró diciendo que Él es el Dios todopoderoso. Y al decir que es el Dios todopoderoso significa que no necesita de nada ni de nadie, que no existe la manera que podamos hacerle un favor a Dios. Porque al contrario, el de arriba es el que nos ha favorecido a nosotros, el que ha hecho todo por nosotros ha sido Él, es decir, el que estableció el pacto, es decir, el que tiene el deseo permanente de el mayor beneficiar al menor. Ese es el pacto de Dios, el mayor que beneficia al menor. El tabernáculo, el sacerdocio y el sacrificio vienen de arriba para beneficiarnos a nosotros. Pero Israel creía que si levantaba el templo y el sacrificio de alguna manera iba a beneficiar a Dios. Y Dios les tiene que recordar que tienen que abrir los ojos. Ustedes no están aquí porque le hagan un favor a Dios. Ustedes no están haciendo esto para que Dios esté contento nada más. Lo están haciendo por ustedes mismos. Lo están haciendo para beneficiarse a ustedes. Es lo que Dios dice a través del profeta Malaquías. Esto de levantar el templo y de hacer el sacrificio es una muestra de amor suya hacia ellos. Porque recuerden que la palabra de Dios dice, sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Y Dios dio el sistema del sacrificio para perdonarlos a ellos. Y Dios nos ha dado a Jesucristo para perdonarnos a nosotros. Que siendo aún pecadores, a pesar de que somos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Ah? Como Jacob, vestido de pieles de cordero, toma el lugar que no era su lugar, pero él, ¿verdad?, llega y recibe la bendición, la palabra profética que hablaba acerca de que las naciones se rendirían a los pies de Yeshua. El que toma nuestro lugar como el cordero del sacrificio para nuestro beneficio. Por eso, hermanos, es necesario apreciar todo lo que Dios nos ha dado. Y en dónde nos ha puesto y lo que hemos hecho. ¿Por qué? Porque es para nuestro propio bien. Y los sacerdotes no sabían esto. Así que ellos estaban tibios, conformes, ofreciendo sacrificios de animales, dice aquí, ciegos, y un pan inmundo, contaminado, robado. Y Dios dice, es que esto no es así. Es que no me van a echar la mano. Y este mensaje, hermanos, debe, como a mí, ¿verdad?, a cada uno de ustedes hacernos pensar que de verdad todo lo que vamos haciendo nosotros como iglesia debemos apreciarlo, valorarlo y debemos de saber que es para nuestro bien, que a nosotros nos conviene, que estamos aquí reunidos, que leemos la Biblia, que buscamos porque nos conviene, porque nadie nunca odió su propia carne, ¿no? La Biblia dice que cada uno de nosotros amamos nuestra propia carne. Es decir, hermano, que hace falta y necesario que nos recordemos a nosotros mismos que tenemos que cuidarnos, que tenemos que ver por ese beneficio, ¿sí? ¿Qué nos beneficia? Porque sería ilógico que no viésemos por lo que nos hace bien para nosotros mismos. ¿Me explico?
¿Verdad que sí? ¿Sí? Sino tengo que ver lo que es para mi propio bien en relación con Dios. Por eso digo, hermanos, Dios no puede ser segundo lugar nunca. Nunca será segundo lugar. No hay segundos lugares para Dios. Dios es el primer lugar o no lo es. Porque todo lo que compite en tu corazón por Dios, en el primer lugar es idolatría. Cualquier cosa que tome el lugar de Dios es idolatría. Dios es primero siempre. Por eso, hermanos, es con el sacerdocio aprecia, valora, ¿verdad? Todo lo que Él ha hecho por ti. Y Yeshua hizo todo por nosotros. Imposible que en algún momento nosotros nos soltemos de su mano. Tercer lugar, con eso concluimos. No podemos repetir la historia de Saúl. Israel, en el tiempo de la restauración, está haciendo algo parecido a esto. Por eso Dios le dice, a ver, mira, Jacob y Esaú. Esaú se casó con mujeres cananeas y sucedió un fenómeno curioso con los retornados del cautiverio. Estos que regresaron del cautiverio, de pronto cuando estaban allí, empezaron a mirar al alrededor y dejaron de ver a sus esposas y empezaron a buscar a otras esposas. Y eso, hermanos, era un acto de rebeldía contra Dios, un yugo desigual que no tenía lugar. Así que el profeta les tiene que llamar la atención en eso. Aquí vamos a leerlo en el 2:14. Dice 2:14, y si ustedes preguntan por qué, porque Dios ha atestiguado entre tú y la esposa de tu juventud, con la cual has sido infiel, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto. Entonces, hay una problemática allí, ¿ok? Como Esaú ahora que está esta problemática presente, y Dios no quiere que eso suceda. Dios quiere que estos matrimonios se mantengan, ¿verdad? De esa manera. Entonces, ¿qué es lo que tiene de fondo esto? Lo que hemos dicho. Que una de las cosas más importantes en la vida, uno de los valores más grandes en la vida que todos, digan conmigo todos, gracias, todos debemos de aprender, y quizás es uno de los valores que tendríamos que ponerlo más alto, es el de la fidelidad. La fidelidad, hermanos, es algo que se debe aprender, porque la palabra de Dios nos habla de lo que podemos ver y de lo que no podemos ver, y la palabra de Dios nos dice que a Dios no lo podemos ver. Es decir, ¿podemos ser fieles a Dios que no vemos? Si no podemos ser fieles a los que vemos. ¿Ok? Está claro, ¿no? Si es posible que en nosotros se cree el valor de la fidelidad en relación con lo que vemos, por supuesto que va a ser posible y va a ser veraz y va a ser real y verdadero. No te vas a engañar a ti mismo diciendo que eres fiel a Dios, pero no puedes ser fiel a tu familia, fiel a lo tuyo, fiel a tu compañero, a tu compañera. ¿Ok? Hay que aprender el valor de la fidelidad y Dios es lo que está pidiendo. Eso es lo que le está pidiendo al pueblo de Israel para que sea posible que también ellos sean fieles a Dios. Nosotros debemos ser fieles a Dios. Nosotros tenemos que ser fieles a Jesucristo. Y tenemos que tener una evidencia, tenemos que dar un testimonio que es la realidad y que no nos engañamos a nosotros mismos. Que no le estamos haciendo el cuento, que no le estamos haciendo el loco, que no le queremos hacer al religioso. Que no le queremos decir a Dios, ¿verdad? Ay, cuánto te amo. ¿Yo qué más tengo que decirles? ¿No? ¿Sí o no? ¿Sí o no? ¿Sí o no? Sí. Vaya, eso. Entonces, hermanos queridos, concluyo con eso. Concluyo con esto. Necesitamos reconocer cuánto nos ama Dios, más todavía de lo que nosotros podemos pensar. Necesitamos servirle en lo poco, en lo mucho. Sea una cosa muy sencilla o fuese una cosa muy grande, tenemos que amar la primogenitura. Esa es nuestra primogenitura ahora. No tenemos, ¿verdad?, que venderlo, comprarlo, cambiarlo por otra cosa. Que nos satisfaga a nosotros. Porque no se trata de nosotros, hermanos. No se trata de nosotros, se trata de Él. ¿Ok? Tercer lugar, que aprender a ser fieles. Hay que aprender a practicar constantemente la fidelidad cuando nos ven y cuando no nos ven. Ahí es la mejor prueba, porque Dios sí nos ve.